Muy buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros y compañeras de la Universidad Estatal a Distancia y personal docente y administrativo de la Cátedra de Contabilidad Superior. En relación a la consulta que me tocó, es en relación a la número 69, de cuáles son las obligaciones que debe asumir el contador para la realización del prorrateo del IVA y de un ejemplo de su realización, dónde y cuándo se debe incorporar en la declaración de 104. Lo primero que debe conocer, en este caso el contador, y dentro de las responsabilidades a la hora de aplicar el cálculo de la proporcionalidad para poder realizar la prorrata, debe obtener las ventas del 1 de enero del 2019 a diciembre del 2019. Entonces debe obtener las ventas del periodo anterior con base a lo estipulado a la del fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, también debe aprender qué le da derecho a crédito fiscal y qué no le da derecho a crédito. Entonces debe conocer muy bien el artículo 8 con base a las exenciones, también el artículo 9 con base a las no sujeciones, y también el artículo 11, muy importante también que pueda estudiarlo para poder realizar estos cálculos. El artículo 11 en este caso habla sobre las tarifas reducidas. Luego, el artículo 21 como regla general. La ley indica que solo da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto. También tendrán derecho a crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del Estado, en virtud de la inmunidad fiscal. Entes públicos o privados que por disposición en leyes especiales gocen de exención de este tributo, cuando tales operaciones hubieran estado de otro modo sujetas y no sujetas. Igualmente da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones exentas por exportaciones, operaciones realizadas por exportaciones y servicios que se presten por contribuyentes del artículo 4, cuando sean utilizados fuera del ámbito territorial del impuesto. Entonces, muy importante esta parte del artículo 21 que nos indica, por ejemplo, en el caso de las municipalidades, esta nos da derecho a crédito fiscal. También las ventas en exportaciones nos da derecho a crédito fiscal. El artículo 22 también es responsabilidad del contador que pueda estudiar muy bien esta ley 9635 y conozca acerca de estos artículos para poder realizar el cálculo correspondiente a la prorrata. Entonces, por ejemplo, el artículo 22 nos menciona que la realización de operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, cuando la totalidad o una parte de los bienes o servicios adquiridos se destinen indistintamente a operaciones con derecho a crédito fiscal y a operaciones sin derecho a crédito fiscal, la determinación del crédito fiscal a utilizar contra el débito fiscal será de acuerdo con las siguientes reglas. 1. El crédito procedente de la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones con derecho a crédito fiscal se utilizarán en un 100% contra el débito del periodo. 2. El impuesto procedente de la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones sin derecho a crédito no concede derecho a crédito fiscal y no constituye un costo o gasto. 3. En los casos que no pueda identificarse para un determinado impuesto, el servicio adquirido ha sido utilizado exclusivamente en operaciones con derecho a crédito fiscal o en operaciones sin derecho a crédito fiscal. El contribuyente únicamente tendrá derecho a crédito fiscal en la proporción correspondiente a las operaciones con derecho a crédito del periodo sobre el total de operaciones. El resto del impuesto pagado o por pagar constituirá un costo o un gasto. Entonces, el artículo 22
nos introduce en este caso al cálculo de la prorrata. ¿Qué se debe prorratear? Se debe prorratear los servicios o gastos que haya adquirido, en este caso el contribuyente, identificables a una actividad correspondiente. Por ejemplo, los gastos de alquiler, que en este caso el alquiler comercial tiene un 13% de IVA, los gastos en contabilidad, los gastos en publicidad, que también tienen IVA. Estos nos dan derecho a crédito fiscal. Es muy importante considerar estos detalles con base al artículo 22 para el cálculo de la prorrata. Entonces, los bienes y servicios que yo compre para revender, por ejemplo, pongamos el ejemplo y es el que vamos a utilizar ahora más adelante, el de una farmacia. Una farmacia vende en tarifa reducida ya sea el 2%, el 4%, supongamos que también vende galletas, entonces vende también al 13%. Hay productos que tiene la farmacia que son al 13%. Entonces, en este caso, lo que compre yo o compre el contribuyente y venda por el mismo porcentaje, eso en este caso no hay que aplicar prorrata para eso. Pero siempre y cuando sea identificable con la actividad, que en este caso es la venta de los bienes, en este caso de los medicamentos, entre otros artículos que tengan dentro de la farmacia. Pero en el caso de lo que no sea identificable, no se sabe exactamente. Por ejemplo, si el contribuyente tuviera otra actividad, no se sabe exactamente a qué actividad va dirigida este gasto. Por ejemplo, supongamos que también ofrezca servicios profesionales el dueño o el contribuyente al cual se le está aplicando la declaración para el cálculo correspondiente. Entonces, en este caso, los servicios contables, el contador nada más le hace la factura por X monto, pero no le va a hacer dos facturas, por ejemplo, una para la farmacia y otra para los servicios profesionales que él tenga, por ejemplo, o el caso de X cantidad de watts en que en este caso superen lo indicado en la ley y que en este caso tenga que pagar el IVA correspondiente. En ese caso, entonces, hay que aplicar el cálculo de la prorrata, porque no puedo acreditarme o no sé identificar para qué actividad utilizo este gasto. En este caso, este IVA, este crédito fiscal que tengo o IVA soportado. Ahora bien, indica el artículo 23 que el porcentaje de crédito fiscal en la realización conjunta de actividades con y sin derecho a crédito, la proporción de crédito fiscal a la que se refiere el resultado de una fracción en la que figuren. En el numerador, el monto total determinado para cada año de las operaciones con derecho a crédito realizadas por el contribuyente. 2. En el denominador, el importe total determinado para el mismo periodo de las operaciones realizadas por el contribuyente incluidas en las operaciones sin derecho a crédito. En particular, se incluirán en el importe total las operaciones cuyo impuesto sobre el valor agregado se haya cobrado a nivel de fábrica o aduanas, como las operaciones no sujetas contempladas en el inciso 1 y 2 del artículo 9 de esta ley. El porcentaje resultante se aplicará con los decimales, con 2 decimales, para la determinación de la proporción. No desde los establecimientos permanentes situados fuera del territorio de la República. B. Importe de las ventas y exportaciones de bienes de capital que el contribuyente haya utilizado en su actividad. Y por último, la C. Indica que el importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan una actividad habitual del contribuyente.
Una actividad financiera no se considera actividad habitual del contribuyente cuando no exceda del 15% de su volumen total de operaciones en el periodo fiscal considerado. Las operaciones no sujetas al impuesto sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 de este artículo. También es muy importante explicar también lo indicado en el artículo 24 en relación a las deducciones del impuesto determinado, conforme a lo indicado en el artículo 21 de esta ley. Los contribuyentes a que se refiere este título tendrán derecho a deducir los pagos parciales señalados en el artículo 22 de esta ley, las retenciones practicadas según lo dispuesto en el párrafo final del artículo 1 de esta ley cuando correspondan, y C, las retenciones practicadas según lo dispuesto en el artículo 103. Entonces, vamos a realizar el ejemplo con base a lo que acabamos de ver. Entonces, lo más importante dentro de las obligaciones que tiene el contador es que pueda estudiar muy bien la ley 9635 y el reglamento del IVA para poder entender mejor cómo se realiza con base a la ley el cálculo correspondiente. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el primer paso que indica que lo primero sería determinar la proporcionalidad. Para los cálculos correspondientes de los siguientes periodos en relación al 2021 del IVA va a ser mucho más fácil, ya que no hay que hacer una suposición con base a las ventas. En cambio, para las del 2020, en este caso de la proporción, que ya los contadores ya conocen cuál es el factor que están utilizando para todos sus clientes, o bien si tuvieran que hacer el cálculo, lo que deben considerar es que el periodo anterior de enero a junio no estaba el IVA correspondiente. Entonces debe suponer que las ventas que realizó el contribuyente fueron con IVA. Entonces, con base a eso realiza el cálculo de la proporcionalidad correspondiente. Entonces, suponiendo eso, supongamos que un contador, en este caso, ofrece ventas de servicios por 5 millones y ventas exentas por 3.500.000. Entonces, si realizó ventas exentas, ya general, ya tiene que aplicar proporcionalidad para el cálculo de su prorrata. Esto que estamos viendo acá es la prorrata general. Entonces, en relación a la prorrata general, el hecho de que yo venda exento, ya a la hora de aplicar en este caso el cálculo de la prorrata, no puedo acreditarme el 100% de todos mis gastos. Para poder realizar el cálculo, entonces se hace con base a un factor de IVA, que en este caso se calcula de la siguiente manera: las operaciones con derecho a crédito dividido entre las operaciones totales. 500, con base al ejemplo anterior, si vendimos 8 millones, en este caso ofrecimos servicios profesionales por 8.500.000, lo dividimos entre las ventas de servicios que se cobraron con IVA, en este caso que son unos 5 millones, y nos da un factor de 58,82%. Es el factor de IVA deducible que voy a multiplicar por los IVA soportados o crédito a favor a la hora de aplicar el cálculo del IVA correspondiente. Vamos a poner otro ejemplo, en este caso el de prorrata especial de tarifa reducida, que son 3 millones. Digamos que en este ejemplo vamos a poner que es una farmacia, por decirlo así. Entonces se vendieron en este periodo, por ejemplo en el mes de febrero, 3 millones, bueno, en este caso considerando que son del periodo anterior más bien. Entonces son del periodo de enero a diciembre de 2019, o en este caso podemos considerar que estamos haciendo el cálculo también para el 2021, para no suponer que, por ejemplo,
no hubieron ventas sin IVA en el 1 de junio del 1 de enero a junio. Si estamos considerando la prorrata del año, bueno, la proporción con base al periodo anterior, entonces debemos recordar que tenemos que considerar que las ventas las aplicamos como si hubieran tenido IVA. Entonces, volviendo al ejemplo, tenemos ventas grabadas del 13% en el periodo anterior por 3 millones. Ventas grabadas al 4% por 700,000. Y ventas grabadas al 2% por 1.300.000. Entonces, sacamos la proporción de cada uno y dividimos 3 millones dividido entre 5 millones nos da 0,6. 700 dividido entre 5 multiplicamos 1.300.000 dividido entre 5 millones 0,26. Tomando en cuenta el 13% que en este caso estamos aplicando a las ventas grabadas, entonces multiplicamos el 13% por 0,6 nos da 0,078. Ese es el factor que voy a utilizar para los gastos no identificables. Las ventas grabadas al 4%, entonces las multiplico el porcentaje de la proporción de 0.14 por 4% nos da 0.0056 y multiplico 2% por 0,26 nos da 0.88. Entonces quiere decir que mi factor es de 8,88% que voy a multiplicar por las compras. Ahora bien, suponiendo que en este caso, en este periodo, ahora sí, vamos al periodo de febrero, estamos calculando febrero, esta farmacia realizó ventas por 12 millones y que el IVA de vengado era de 524,000. Y las compras para revender fueron de 6.500.000 y el IVA soportado, en este caso el crédito fiscal, fue 145,000. Entonces, el IVA de vengado lo definimos como el IVA se refiere al IVA aplicado en las compras, que nos da derecho a crédito. Solamente que hay que considerar que el IVA soportado no podemos utilizar el 100% de crédito cuando es en caso de que vimos de prorrata general, cuando tengo ventas exentas, entonces ya no tengo derecho al 100% de crédito. Igual con el caso de la prorrata especial, que en este caso aplica para una farmacia. En ese caso no tengo derecho al 100% de lo que es el IVA soportado, pero en este caso sí tengo el 100%, tengo derecho al 100% y resto los 524,000 menos 145,000 del IVA soportado. Ahora bien, supongamos entonces que en este caso también tuvo que pagar un alquiler por 800,000 y la publicidad por 1.000.000 y servicios profesionales por 50,000. En total fueron 1.850.000. Lo multiplicamos por el 13% y nos da que al final el IVA soportado generado no identificable, como mencionábamos anteriormente, es de 240,500. Ahora bien, aquí es donde entra el factor que nosotros habíamos utilizado y lo vamos a ver de la siguiente manera para poderlo entender mejor en el Excel que proporciona el Ministerio de Hacienda. Entonces, de los 240,500 tengo que multiplicarlo por 13 y por el factor del 13 para obtener el cálculo. Entonces vamos a abrir un momento acá
el Excel que nos proporciona Hacienda para este cálculo para poderlo entender mejor. Entonces aquí indicamos las ventas que vimos anteriormente del 3 millones de 1.300.000. Esto al 13%, al 4% y al 2% respectivamente. Entonces nos da que las operaciones con derecho a crédito son 60% de tarifa plena. Tarifa plena quiere decir las ventas que se realizaron con tarifa general del 13%. Luego las operaciones con derecho máximo a tarifa del 4%, que fueron 14%, y el 26%. Estos son los factores que utilizo para el cálculo de la prorrata. Entonces, con base al de los gastos por alquiler, en este caso que tenía un IVA correspondiente de 800.000, más la publicidad 1 millón, más los servicios profesionales 1.850.000, ingreso que las compras que no puedo relacionar a una operación directamente son 1.850.000, nos da un IVA de 240.500. Estos 240.500 que lo vamos a ver con base a la base imponible, que en este caso al multiplicar entonces el 60% por 1.850.000, tenemos que la base es 1.110.000, y esto lo multiplicamos por 13%, nos da que el crédito es de 1.444.300. Ahora bien, para el caso de las ventas del 4% que nos da en la proporción, entonces el 1.850.000 lo multiplicamos por el 14%, tenemos que son 10.360 de crédito. Y también nos da derecho, bueno, en este caso el IVA soportado sería 33.670 a la base imponible, que son 259.000, en este caso multiplicado al factor correspondiente, al final tenemos que son 10.360 y lo demás va al gasto o al costo. Del caso de las ventas del 2% nos da una proporción de 26%. Esa proporción lo multiplico por las compras, 1.850.000, y nos da que la base imponible es de 481.000. Multiplicado por 13% y 9.620. Y la diferencia va al gasto o al costo con base al IVA soportado que se generó. Entonces multiplico 481.000 por en este caso por el 13%, nos da que tenemos un IVA soportado de 62.000 y el crédito que al final me da, o IVA deducible, es de 9.620. Lo demás va al gasto al costo. Entonces se recomienda en este caso para estos cálculos, si no se tiene conocimiento de cómo realizarlos, utilizar la herramienta de proporcionalidad que proporciona el Ministerio de Hacienda. Al final, como podemos, entonces, como podemos ver, tenemos como IVA soportado 240.500 menos el IVA deducible, que son 164.280, y la diferencia, que en este caso son 76.220, va al costo o al gasto. Esto considerando el factor de 8,88% para poder realizar
el cálculo de la prorrata, este se debe hacer o se debe obtener el factor correspondiente al principio del periodo para poder determinar en la E104 cuál es el factor que debo ingresar cada vez que voy a presentar la declaración. Entonces, antes del 15 del mes siguiente, entonces por ejemplo, si estoy realizando la declaración de febrero, ya el 15 de marzo ya debí haber realizado la incorporación de el factor en la E104 antes del 15 de marzo. Entonces, por ejemplo, para este periodo de marzo se realiza el cálculo correspondiente con base a las ventas y compras. Entonces se toma en cuenta lo que es el IVA devengado y el IVA soportado, y al final indico nuevamente el factor que utilicé al calcularlo al principio del periodo correspondiente. Donde se la herramienta del ATV a la herramienta para poder realizar el cálculo. Entonces, por ejemplo, yo ingreso la actividad correspondiente, en este caso sería farmacia, y al realizar el cálculo correspondiente e ingresar los datos de la declaración, el factor se ingresa por acá. Porcentaje a aplicar 8,88, y tenemos ventas afectas de 1.850.000. Entonces aquí ya el sistema de Hacienda me calcula los datos, cuánto es el crédito que yo puedo tomar en cuenta, igual como lo podemos ver por acá, que serían 164.280. Entonces, con solo ingresar los datos, ya el sistema de Hacienda calcula automáticamente. Luego lo que quedaría bajo responsabilidad del contador es terminar de llenar la declaración correspondiente. Entonces, de momento, espero que haya quedado claro esta explicación, y cualquier consulta o comentario quedo atento para poder aclarar cualquier duda. Muchas gracias y que pasen una excelente